¿sí? Industria extractiva, que de hecho luego de cierto tiempo se volvió simplemente Standard, ¿sí? Y se conoció con ese nombre, ¿sí? Es curioso, digamos, lo grande que fue esta industria, para imaginárnoslo. En alguna, en una época, Rockefeller llegó a tener casi el 2% del PBI, el Producto Bruto Interno, de Estados Unidos. En una época en la que Estados Unidos ya era el país más rico del mundo, ¿no? Por bastante. Una sola persona era dueña del 2% de toda esa riqueza, ¿no? Gracias a esta industria del petróleo. Eh, Hacia ya el siglo XX, de hecho, en Estados Unidos vino la ley antimonopolio, ¿sí? Rockefeller tenía el monopolio más grande de la historia, y la Standard Oil Company tuvo que dividirse en varias empresas distintas. De hecho, fueron más de 30 empresas, me parece que 37, si no tengo mal el número en este momento, empresas más pequeñitas, ¿no? Que antes eran unidades de negocio, digamos, de este gran monstruo que era la Standard Oil Company. Y dos de ellas, dos de las más conocidas, son ExxonMobil y Chevron, ¿no? Chevron, una empresa también en energía, digamos, pero sobre todo ingeniería, y ExxonMobil, que es una empresa extractiva 100%, creo que todos conocemos esta empresa de acá, ¿no? Ahora, lo interesante es que con toda esta riqueza, Rockefeller no hizo, de hecho, solamente plata, ¿sí? También se dedicó a hacer otras cosas, como de hecho hacen la mayoría de personas que se vuelven multimillonarios, ¿no? Y de hecho cosas positivas. Por ejemplo, Rockefeller es uno de los fundadores de la Universidad de Chicago. Gracias a su capital fue que se fundó esta universidad, que ha sido, pues, alma mater de varios premios Nobel a lo largo de la historia, y de la que han salido incluso algunos peruanos que han sido bastante reconocidos en su campo. Y es incluso el fundador también de una iglesia, ¿no? La American Baptist Church. Él es, digamos, uno de los fundadores y capitalistas principales de esta iglesia de acá. Entonces es claro que, pues, con todo este capital que logró amasar Rockefeller, él logró también hacer ciertas cosas que eran, de alguna manera, positivas y, sobre todo, que tenían un impacto importante en la sociedad, ¿no? Sin embargo, acá hay un pero muy grande, y es que hacia los años 90, años 2000, se empezó a destapar que ya hacia los años 70, ¿no? Década de 1970, las empresas petroleras, y en particular Exxon, eran una de las empresas que más invertían en la época en investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Entonces tenían un presupuesto gigante porque evidentemente estaban interesadas en optimizar sus procesos, en hacer que el uso de la energía fuera mucho más eficiente, en fin. Y todo eso conllevaba varios laboratorios y varios millones de dólares invertidos en investigación. En una de esas investigaciones, sus equipos científicos comenzaron a descubrir que el accionar la operación de la extracción del petróleo tenía una consecuencia importante para el clima de las zonas donde se extraía, ¿sí? Empezaron a asociar variables como la temperatura oceánica, por ejemplo, ¿no? Índices de ciertos fenómenos naturales que llegaban a ser más frecuentes en los lugares donde Exxon tenía operación extractiva. Entonces, en un momento, Exxon se dio cuenta de que eso tenía una consecuencia importante para su operación, ¿no? Que si el mundo conocía que extraer petróleo del suelo hacía algún daño y tenía algún impacto en el medio ambiente, todo su negocio podía desplomarse, ¿no? El negocio del que de hecho dependían pues no solamente los socios que son multimillonarios, sino además los miles de trabajadores que trabajan para esta empresa. Sin embargo, ya recientemente, desde hace más o menos unas 2 décadas, con todo el movimiento del cambio climático, empezaron a destaparse estos encubrimientos, ¿no? Porque de hecho eran descubrimientos que desde hace 50 años ya se conocían, pero que recién se empezaron a hacer públicos desde hace muy poco, ¿no? Ahora, para darnos una idea de cómo Exxon realmente realizaba este encubrimiento,
El capital de mercado de Exxon, hacia el mes de octubre aproximadamente, que fue cuando hice esas diapositivas originalmente, era de 156.060 millones de dólares. ¿Sí? Ese es el capital de mercado total de la empresa. Y el gasto anual en lobby calculado para Exxon de los últimos 5 años aproximadamente es de 40 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, esta empresa todos los años gastaba 40 millones de dólares en pagarles a personas que trabajan para despachos, por ejemplo, congresales en Estados Unidos y también en otros países, porque Exxon es multinacional y tiene operaciones no solamente en Estados Unidos, sino en muchísimos países de todas las regiones. ¿Sí? Les pagaban a estas personas para que hicieran lobby, para que precisamente toda esta cultura de, digamos, negacionista del cambio climático, ¿no? No es mentira, no pasa nada, no se preocupen, que no hay ningún problema con extraer petróleo, el tema del aumento de temperatura es una mentira, es una cosa natural, sí, es un ciclo, la Tierra ha pasado por esto muchísimas veces, en fin, ¿no? Entonces, ahora incluso, a pesar de toda la evidencia científica que ya es pública, que ya se ha hecho popular, se sigue, digamos, se sigue planteando la pregunta, ¿no? ¿Tú crees o no crees en el cambio climático? ¿No? A pesar de que la ciencia te dice que es una certeza. Todo esto es gracias a estos millones invertidos en el lobby. ¿Sí? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo se puede tergiversar eh, todo ese capital y toda esa riqueza, ¿sí? Y puede ser usada para fines que finalmente son negativos para el mundo entero en realidad, ¿no? Entonces, observando todo esto, hay personas que se empezaron a dar cuenta de que el capitalismo tenía un lado oscuro bastante evidente y bastante feo, ¿sí? Bastante grande. Una de esas personas fue Muhammad Yunus. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de Muhammad Yunus, pero él es un emprendedor, ¿sí? Bangladeshi, él es de Bangladesh, este país un poquito más pequeño al lado de la India, eh, y él fundó, digamos, todo un movimiento, ¿sí? Bajo esta premisa de que el capitalismo en sí no es un sistema malo, es decir, en la teoría el capitalismo plantea cosas buenas, porque de hecho el capitalismo es el sistema más eficiente que tenemos, ¿sí? Hasta ahora inventado al menos, los seres humanos para utilizar eficientemente los recursos, ¿no? Y multiplicarlos rápidamente. Eso de bueno tiene el capitalismo, que nos permite, digamos, financiar las cosas, ¿no? Y producir cosas para el consumo y para el bienestar de todos de una manera muy rápida. ¿Sí? Entonces el dinero se utiliza muy bien en un sistema capitalista. Sin embargo, estas empresas, como en el caso de ExxonMobil, ¿no? Al querer, digamos, aferrarse a este capital y a este sistema capitalista bajo la premisa de que el fin justifica los medios, ellos han malinterpretado y han, digamos, tergiversado el capitalismo, ¿no? Y la verdadera cara del capitalismo no es esa, y el capitalismo puede usarse, de hecho, para cosas positivas. Entonces, en 1976, Muhammad Yunus fundó esta institución que se llama Grameen Bank en Bangladesh, y lo que hace este banco, es un banco como tal, ¿sí? Entonces él es un emprendedor, cualquier persona no es capaz de fundar un banco, pero es un banco especial, y de hecho es un banco que para su época rompió bastantes paradigmas, ¿no? Hasta los 70s u 80s que Grameen Bank comenzó a funcionar, los bancos eran conocidos por ser entidades, digamos, depredadoras, ¿no? Eran entidades ultracapitalistas, entidades que simplemente buscaban lucrar y sacar el mayor jugo posible de todo el dinero que recogían de sus aportantes, ¿no? Todos conocemos la historia de los bancos y tenemos como esa personalidad bastante clara. Sin embargo, Muhammad Yunus decidió un poco darle la vuelta al tema de los bancos y dijo, bueno, hay un problema acá en Bangladesh, un país en vías de desarrollo, y es que los pobres no tienen acceso a los bancos. Los pobres no son sujetos de crédito, no están bancarizados, no trabajan digamos, no están contratados formalmente en sus empleos. Hay muchísimas barreras para que ellos hagan parte de ese sistema bancario y formal del país. ¿Cuál es la solución? Empezar a financiarlos, es decir, confiar en la capacidad de repago que pueda tener una persona que vive por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? Porque las personas pobres, a pesar de que puedan ser pobres, no significa que no puedan, por ejemplo, cumplir una promesa de crédito, ¿no? Y pagar las cuotas de un crédito que les corresponden.
Esa fue su premisa. Fue un banco que exclusivamente fue creado para prestarles dinero a estas personas que vivían por debajo de la línea de la pobreza y que con eso, por ejemplo, pudieran financiar educación superior para sus hijos, una vivienda muchísimo más digna, digamos, con servicio a todos con acceso, perdón, a todos los servicios básicos, que pudieran fundar sus propias empresas y con eso prosperar económicamente. Y el banco, gracias a que efectivamente era cierto lo que él planteó, era cierto que las personas vulnerables, las personas en situación de pobreza, son capaces de cumplir con una promesa de crédito, ¿no? Y de pagar un préstamo. Este banco fue creciendo y de hecho hoy el Grameen Bank tiene operaciones en prácticamente toda Asia, especialmente Asia, digamos, del Pacífico Oriental, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo bastante claro y un patrón que Muhammad Yunus supo establecer, ¿no? Y es, eh, seamos inclusivos y pensemos en una empresa que tenga una estructura empresarial, es decir, va a seguir siendo empresa y va a seguir siendo capitalista, sin embargo, va a apuntar a generar como propósito principal un impacto social positivo, ¿no? Es decir, resolver un problema social, reducir desigualdades, luchar contra injusticias, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Dato curioso, gracias a esto, Muhammad Yunus de hecho ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2006. Entonces, no solamente es un emprendedor social y un, digamos, activista, ¿no? Y líder de un movimiento social capitalista, sino que además es Premio Nobel también. Entonces acá estamos ante un ejemplo de una empresa social, ¿sí? Que supo conjugar dos cosas que en principio se creían eh, contrarias, opuestas, ¿no? Está por un lado el tema social, ¿no? El hecho de hacer el bien para otros, dar oportunidades a los que no las tienen, ¿no? Resolver injusticias. Y por otro lado estaba el tema del dinero, es decir, utilizarlo eficientemente, acumularlo, por supuesto, para poder reinvertirlo en hacer cosas más interesantes, ¿no? Y conseguirlo. Entonces, cómo empatar estas dos cosas es algo que él supo hacer. Y yo quiero relacionar estos aspectos, ¿no? El aspecto social y el aspecto económico, a través de dos conceptos que van a ser claves para entender lo que les voy a contar en un momento acerca eh, justamente el modelo de negocio de la empresa social, ¿no? Entonces está ese lado del corazón y el lado del dinero. El lado del corazón es el valor social, ¿no? Es el valor que se crea cuando una persona genera acciones que contribuyen al bienestar humano, ¿no? Entonces acá, la persona que realiza esa acción cumple con una misión social y se satisface, digamos, de esa manera, ¿no? Porque tenía este objetivo social, y la persona que recibe el beneficio ve que un problema en su entorno o en sí mismo bien, está resuelto, ¿no? Entonces, esa persona, por ejemplo, es capaz de financiar educación, es capaz de financiarse una vivienda, de financiar un emprendimiento, ¿sí? Entonces, tiene acceso a cosas que antes no tenía. Y por el otro lado está el valor económico, ¿no? Es este valor que es el más conocido tal vez en el mundo empresarial, es el valor que se genera en transacciones de mercado, es decir, en ejercicios de compra y de venta, en los que el vendedor se beneficia porque puede vender un producto a un precio menor de lo que a él le costó fabricar o elaborar ese producto, y el comprador se beneficia porque adquiere un producto que satisface necesidades, ¿no? Es decir, yo, no sé, necesito un escritorio para mi cuarto, entonces voy y lo compro en la tienda, ¿no? Necesito comer, voy y compro la comida. El comprador satisface esas necesidades de consumo que tiene, ¿no? Que todos tenemos como seres humanos, miembros de una sociedad finalmente. Entonces, las empresas sociales toman, digamos, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tienen un enfoque en valor social que típicamente estaba atribuido a estas ONGs, ¿no? Las organizaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones, ¿no? Las organizaciones de caridad, sí que tienen este enfoque 100% social, y también toman elementos del otro lado, que son las compañías o las empresas tradicionales que están enfocadas totalmente en el valor económico, ¿no? Y en el medio, combinando elementos de ambos mundos, están las empresas sociales. Entonces, las empresas sociales son este híbrido entre sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, ¿no?
Hay unas teorías que ya se van planteando, si ustedes se van dando cuenta, probablemente no han escuchado mucho de esto todavía, y es porque las empresas sociales son algo que todavía está en formulación, digamos, ¿no? Y no hay como una definición exacta, precisa de lo que es o debería ser una empresa social. Sin embargo, ya se van planteando ciertos patrones, ciertos requisitos con los que una organización debería cumplir para poder ser considerada una empresa social, ¿no? Y acá yo quiero contarles un poco de esto. Las empresas sociales, en primer lugar, tienen unas características económicas, ¿no? Unas características, digamos, de su modelo de negocio que describen esa parte que nos dice cómo es que la empresa consigue dinero y cómo lo utiliza, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienen una actividad continua de producción de bienes. Eso es innegable. Entonces, por ejemplo, organizaciones como ONGs, que organizan colectas, ¿no? Como la Teletón, por ejemplo, no son una empresa social porque la Teletón es algo periódico. Se da una vez al año y tiene el único fin de recaudar la mayor cantidad de dinero posible en ese día o en esos días en los que está vigente la colecta, ¿no? Entonces no es no es una producción continua de bienes. También tienen un alto grado de autonomía, es decir, las empresas sociales no son algo así como ramas, ¿no? Dependientes del Estado o dependientes de otra empresa, de un tercero, ¿no? Son totalmente independientes. Las empresas sociales además suponen un nivel significativo de riesgo económico. Eso quiere decir que son un ejercicio de emprendimiento como tal. Si yo voy a poner, por ejemplo, una tienda de zapatos y voy a vender zapatos por internet, yo no espero que haya 100% de probabilidad de que mi inversión en esa tienda de zapatos no se vaya al agua, ¿no? Siempre un emprendedor se enfrenta a esa posibilidad de que el emprendimiento fracase. Si no, no se consideraría a sí mismo un emprendedor. Lo mismo con una empresa social. El hecho de que la empresa social tenga un fin social no significa que no haya riesgo económico, ¿no? Diferente a cuando yo hago, por ejemplo, no sé, una colecta, ¿no? Desde una ONG, porque en ese caso no hay ningún riesgo económico. Todo el dinero viene de otros, ¿no? La ONG como tal no puso necesariamente ningún dinero para la colecta al inicio. Lo otro es que las empresas sociales deben tener una cantidad mínima de trabajo remunerado, ¿no? Es decir, deben tener ciertas personas contratadas para que trabajen, digamos, al menos medio tiempo, ¿no? Que dediquen un tiempo, pero un tiempo fijo para esta empresa. La contraparte es que la empresa social no puede sostenerse únicamente desde el voluntariado, no puede simplemente sostenerse como voluntarios porque eso la haría inestable y de hecho entraría en conflicto con el primer requisito de una actividad continua de producción de bienes, ¿no? Si solamente tengo voluntarios, no puedo asegurar que mi operación sea continua. Ahora, el otro lado, también la empresa social tiene unas características sociales, ¿no? Unos requisitos que tienen que ver con cómo la empresa genera un impacto y cómo se maneja internamente. En primer lugar, y esto sí es requisito indispensable, por supuesto, es que la empresa social tiene un propósito de beneficiar a la comunidad, ¿no? Eso sí es indispensable. Si la empresa social tiene únicamente un propósito de lucro, entonces no es una empresa social, es simplemente una empresa, una compañía común y corriente. Lo otro es que es iniciada por ciudadanos, está conectado con el punto segundo de la parte de arriba, ¿no? Alto grado de autonomía. Entonces, una empresa social no es una empresa que, como Fundación Romero, por ejemplo, o las fundaciones que están financiadas por empresas, ¿no? Tampoco son empresas del Estado, no, son empresas empezadas por emprendedores particulares. Tiene un poder de decisión independiente del patrimonio también, es decir, hay cierto grado de democracia que debe mantenerse en una empresa social, ¿no? Diferente a cuando yo tengo una empresa, ¿no? Común y corriente, con fines de lucro únicamente, donde usualmente el socio que más aportó es el socio que tiene mayor derecho, digamos, a opinar y a que su opinión sea tomada en cuenta, ¿no? Su voto vale más, por ejemplo, que las de otras personas que aportaron menos que él para la empresa, ¿no? Y tiene también una distribución limitada de utilidades. Eso quiere decir que necesariamente una cantidad de las utilidades que se recogen al final del ejercicio se mantienen en la empresa como reserva para que la empresa pueda seguir invirtiendo en su crecimiento y en la generación de ese impacto social, ¿no? Que es tan importante. Bien, entonces acá les he contado, perdón, voy a retroceder,
todavía como para darles este último mensaje, que esos son requisitos, ¿no?, que nos dice la teoría, digamos, los estudios, que una empresa social debe cumplir para poder ser efectivamente una empresa social, ¿no? Si se rompe alguno de estos, entonces no estamos hablando de una empresa social. Y eso es importante porque hay que, de alguna manera, reconocer, ¿no? Eh, saber reconocer, mejor dicho, cómo se ve una empresa social, qué es una empresa social y qué cosa no es una empresa social. Pero ahora sí, vayamos al tema específico de la charla de hoy, y es el modelo de negocio de la empresa social, ¿no? Y para esto, nuevamente, quiero irme a la definición, porque cuando hablamos de modelo de negocio, ¿no?, en un ejercicio común y corriente, digamos, empresarial, ¿no?, como el que puede ser, digamos, el de Evol, por ejemplo, eh, hablamos de la manera como la empresa hace plata, ¿no? Eso es principalmente lo que entendemos por modelo de negocio. Es decir, ¿cuál es su modelo de negocio? Ah, bien, yo vendo tal cosa, ¿no? De esa manera hago plata. Cuando hablamos de empresas sociales, hablamos de unas cosas un poco más amplias, ¿sí? Que solamente la forma de hacer dinero. Entonces, tradicionalmente teníamos ese concepto, ¿sí? Pero el tema de la plata, como hemos visto, es solamente la mitad de la figura cuando hablamos de empresas sociales, ¿no? También está toda la parte del valor social que la empresa social genera. Entonces, vamos a entender el modelo de negocio de la empresa social como una mezcla, ¿sí?, de tres cosas. Está, por un lado, el modelo de impacto, ¿no? Es decir, cómo esta empresa genera valor social, ¿no? ¿Cómo sirve a la comunidad en la que se encuentra? ¿Qué impactos ambientales, sociales, positivos genera? Todo eso está recogido en el modelo de impacto, ¿no? Está también el modelo de ingreso, que es cómo es que la empresa, acá sí, hace plata, ¿no? Cómo se sostiene, cómo se vuelve autosuficiente y va a dejar de depender de externos, ¿no? Eso es importante. Recordemos, empresa social es un ejercicio de emprendimiento y como tal necesita generar ingresos a partir de elementos comerciales, ¿no? No a partir solamente de donaciones, subvenciones o fondos, digamos, de entidades. Y el tercer elemento es el modelo de gobernanza, ¿no? Hemos hablado de que hay unos elementos importantes en cuestión de, por ejemplo, cómo la empresa distribuye sus utilidades, el poder o el derecho de voz y de voto que deben tener las personas que hacen parte de la organización, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos de la gobernanza de la empresa que van a ser importantes porque tienen que ver con esos requisitos que hemos visto para que la empresa sea considerada una empresa social. Entonces, este modelo de gobernanza, es decir, cómo se gobierna, cómo se toman decisiones en la empresa, cuáles son las relaciones de poder, las relaciones de reportabilidad, ¿no?, entre las personas que hacen parte de la empresa, también van a ser parte del modelo de negocio de la empresa social, ¿sí? Entonces tenemos esta mezcla de las tres cosas: impacto, ingreso y gobernanza. Bueno, acá. Y el modelo de negocio, entonces, ya determina en sí, globalmente, cómo la empresa funciona, ¿no? Cómo se sostiene a través de su modelo de ingreso, cómo se gobierna a través de su modelo de gobernanza y cómo genera impacto social a través de su modelo de impacto, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos los tres? Y acá hay varias cosas importantes, y es que si uno tiene únicamente un modelo de ingreso, que es lo que tienen, por ejemplo, las empresas tradicionales, uno puede hacerse rico, ¿sí?, como Rockefeller, puede hacerse multimillonario si quieres, pero si tú tienes la intención de generar un impacto social, entonces puedes terminar, digamos, desmotivado y sin un propósito claro, ¿no? Si la empresa tiene únicamente el propósito de hacer plata, entonces, vamos, no hay nada más que satisfaga ese sentido de solidaridad, digamos, que tenemos incluso los seres humanos en general. Por el otro lado, si solamente tenemos un modelo de impacto, puede ser que te sientas muy satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Si tienes una vocación social, puede ser que te sientas muy autorrealizado y muy contento con el trabajo que haces. Sostenerse. Entonces, aquí hay una importancia también de cómo esta organización va a generar impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Y por último, es necesario que la estructura de gobierno de la empresa permita un óptimo proceso de toma de decisiones,
¿no? Que haya cierto nivel de democracia en la empresa, que es necesario dentro de una empresa social, ¿no? Entonces, se necesitan los tres, ¿sí? Es un requisito indispensable, entonces, tener el modelo de impacto, el modelo de ingreso y el modelo de gobernanza para que el modelo de la empresa social le permita cumplir con todos estos requisitos que hemos visto, ¿no? Tener un impacto positivo, ser autosuficiente y autosostenible y gobernarse de una manera, pues, que permita cierta democracia dentro de la organización. Bien, entonces, eso es lo que yo tenía para contarles acerca de el modelo de negocio de la empresa social. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o preguntas que quieran hacer al respecto. Cuéntame, yo quedo aquí atento un minutito a sus preguntas. Espero que haya sido algo que les sirva para conocer pues, algo nuevo, una propuesta nueva de emprendimiento y que sobre todo en el trabajo que ustedes hacen también lo puedan utilizar, ¿no? De ahora en adelante. Y por supuesto conocer un poco más. Eh, de hecho, yo tengo literatura sobre todo esto que les he dicho. Esto no lo he inventado yo, por si acaso. No se preocupen, está documentado. Así que, bueno, mi correo está en la primera diapositiva de esta presentación. En cualquier momento me escriben y yo les paso con gusto eh, los papers y los libros que tengo al respecto para que conozcan un poco más de todo este mundo de las empresas sociales. Bien, entonces, bueno, si no hay preguntas, igual saben que en cualquier momento me pueden preguntar. Eh, con el check de Adley voy a pasar a la siguiente parte de la charla, que tiene que ver con los programas que desde CLAP tenemos. Sí, les cuento también un poquito más de CLAP para que ustedes sepan de dónde vine yo en primer lugar. Voy a montar por acá la presentación. Denme un segundo. Listo. Bien. Mientras va cargando, les voy a dejar por acá mi correo en el chat por si quieren escribirme en cualquier momento. Yo encantado y dialogamos un poquito más sobre todo este mundo de las empresas sociales. De hecho también, otra cosa más para contarles, no sé si ustedes, digamos, escuchando el concepto, tenían ya claro qué casos podrían ustedes conocer o qué casos hay, por ejemplo, en el Perú, de empresas sociales. Les cuento que una de las empresas sociales hoy más reconocidas en la región, América Latina, es peruana, se llama Laboratoria, ¿sí? Y tiene básicamente toda la estructura de empresa social como tal yo les he comentado, ¿no? Está constituida como organización sin ánimo de lucro, entonces tiene un modelo de gobernanza, digamos, ajustado a todo este sentido democrático, um, genera ingresos, tiene un modelo de negocio, de hecho, bastante bueno, bastante innovador. Lo que hacen es, ellos son una escuela y de hecho su impacto, para empezar por ahí, su impacto social está en educar a mujeres en situación vulnerable o que de alguna manera no hayan tenido acceso a educación superior como desarrolladoras web y programadoras. Y en 6 meses, a través de un bootcamp, las certifican y las forman como desarrolladoras web y también diseñadoras UX UI. Um,
Y lo interesante está en que a ellas no les cobran, sino hasta que egresan ya del programa y consiguen trabajos. Está la condición de que hayas egresado y que hayas conseguido trabajo en el campo, ¿no? De desarrollo web. Solamente ahí empiezan a retribuir mensualmente una cantidad a la laboratoria. Entonces, ¿cómo el laboratorio se sostiene como tal? Se sostiene gracias a que hay empresas, ya hoy son varias empresas conocidas de Perú, BCP, por ejemplo, Grupo Interbank, Ripley, en fin, varios grupos, incluso empresariales, que le pagan a la laboratoria por tener acceso al talento que la laboratoria forma, ¿no? Entonces, esas empresas vienen, por ejemplo, periódicamente a laboratoria y hacen hackatones con las chicas que estudian allá y contratan a las mejores, ¿no? Y de esta forma, vamos, hay este gana-gana de laboratoria financiando sus operaciones gracias a estos aportes de las empresas y las empresas ganando ese talento recién formado, ¿no? Entonces, eso es, creo, un tema interesante que hoy ya se está replicando. La laboratoria comenzó en Lima, pero tiene oficinas en varias ciudades de Perú. Incluso ya están en, si no me equivoco, Chile, Colombia, México, Brasil. Entonces, incluso está creciendo internacionalmente esa organización, ¿no? Lo cual es súper, súper interesante. Eh, a ver, listo. Sí, me cargó la presentación. Estaba esperando que eso pase. Bien, entonces les comento brevemente sobre este programa del que les quería hablar. Es un programa especializado en políticas públicas y gestión del desarrollo. Pero antes de hablarles del programa en sí, quiero hablarles sobre nosotros, sobre el CLAP. Sí, como les decía, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tiene la misión de formar líderes innovadores para resolver problemas complejos de América Latina. Sí, para eso hacemos básicamente dos cosas: programas educativos y proyectos de intervención. Sí, somos, de hecho, pues comenzamos nosotros en Colombia. Yo estoy en Colombia actualmente porque aquí estamos pasados, pero hoy tenemos oficinas en Colombia mismo, en Perú, en Venezuela y en Ecuador también. Estamos como en toda esa esquinita norte de América del Sur y vamos pues creciendo poco a poco con estos programas y esos proyectos, ¿no? El programa del que les voy a contar fue parte de una iniciativa que lanzamos conjuntamente con nuestra fundación en el 2018, con un equipo de 10 jóvenes que seleccionamos de 4 países distintos de la región. Creamos un modelo educativo que queríamos que estuviera orientado a formar personas que tuvieran las competencias necesarias para precisamente resolver esos problemas complejos, ¿no? Como gestores sociales. Digamos, la consigna fue crear un modelo educativo para que jóvenes latinoamericanos puedan formarse como agentes de cambio, ¿sí? Y como gestores sociales en su entorno, ¿no? Y gracias a esto salió, digamos, el modelo en el que se basa este programa de acá. El programa específicamente es un programa especializado en políticas públicas y gestión del desarrollo, ¿sí? Ahí de hecho el nombre está incompleto. Es un programa especializado porque está dirigido a profesionales, ¿sí? Entonces es un programa, digamos, de posgrado, parecido a lo que podría ser una especialización o un diplomado. Es un programa en línea, es totalmente virtual, en español, dura 16 semanas, comenzando ya el próximo lunes 16, de hecho, súper, súper pronto. La exigencia horaria son 28 horas por semana y el total son 450 horas. ¿Sí? Eso es lo que el programa certifica. Divididas en 226 horas de clase y 224 horas de aprendizaje autónomo. ¿Sí? El programa desarrolla 5 competencias, que son estas que ven ustedes acá. Articular, que básicamente se trata de poder, digamos, articular iniciativas, ¿no? Entre diferentes actores para generar algún movimiento, luchar por alguna causa social. Gestionar, sobre todo gestionar programas y políticas públicas de impacto social, ¿no? En cuanto a este programa. Analizar, y acá sobre todo analizar datos y, por ejemplo, medir la efectividad de estos programas y políticas públicas. Intervenir es desarrollar procesos de intervención, ¿no? Y pensar, por ejemplo, si yo quiero, no sé, cambiar una política para que tenga un enfoque, o implementar, por ejemplo, un enfoque de género en esta política en particular del país, entonces, ¿cómo yo necesito intervenir en ese grupo, ¿no? Digamos, al que yo estoy tratando de beneficiar con la política? Esas herramientas también están impartidas dentro del programa. Y la quinta es liderar,
que para nosotros es básica y que está, básicamente se trata de poder motivar, digamos, a las personas a seguir un compromiso, ¿no? Un compromiso de cambio positivo para su sociedad. El programa se imparte a través de 7 cursos distintos. Cada curso obedece a una competencia específica, ¿no? Entonces, en la competencia de intervenir, por ejemplo, tenemos un curso de herramientas de intervención social con una trabajadora social que nos comenta, digamos, esas herramientas para poder diagnosticar problemas en las comunidades o en los grupos humanos y cómo intervenir en ellos efectivamente para generar cambios desde ahí. En gestionar tenemos 2, formulación y gestión de políticas públicas y planeación territorial y finanzas públicas. En analizar tenemos 2 también, evaluación de impacto, importante, digamos, técnicas, ¿no?, de medición, técnicas sobre todo cuantitativas, de medición de impacto social, de programas, proyectos, políticas públicas, y análisis comparativo de políticas latinoamericanas también. Este curso de aquí es interesante, es un curso nuevo, de hecho, y es interesante porque el profesor es un líder indígena colombiano, magíster en paz, ¿sí? Que ha tenido, de hecho, ha sido, digamos, líder de varios procesos importantes en Colombia. Entonces creo que su perspectiva va a ser ahí como especialmente importante para todo el tema de analizar comparativamente, ¿no? Y, digamos, esas políticas, sobre todo sociales, en los países de la región. En articular tenemos gestión del desarrollo, todo lo que es teorías del desarrollo y cómo llevarlas a cabo, implementarlas en políticas efectivas. Y en liderar tenemos taller de liderazgo. Y acá quiero contarles un poquito más acerca de esta en específico, porque este curso se llama taller porque no es un curso, digamos, que combina teoría con discusión como son los otros, ¿sí? Este curso es 100% práctico y a lo largo de las 16 semanas del programa, dentro de este curso de taller de liderazgo, los estudiantes lo que hacen es un proyecto de grado. Entonces, ellos conforman equipos al iniciar, ¿sí? Y el equipo de cada uno es como su casa, ¿no? Es un equipo de 2, 3 personas con las que van a desarrollar un proyecto de principio a fin, ¿no? Y al final del programa, en la semana 15-16, hay una presentación de un artículo académico que de hecho también publicamos nosotros en nuestra revista que tenemos, una revista que se publica semestralmente, eh, y hay una sustentación, ¿no? Tal cual como una tesis de grado en la universidad, así tal cual hay un jurado que está compuesto por profesores, en algunas ocasiones por invitados externos también, y el artículo de hecho se revisa por pares y los que pasan, evidentemente, el proceso de revisión se publican en la revista de CLAP. ¿Sí? Entonces hay ahí como un tema interesante para aplicar también habilidades de investigación y de desarrollo de innovación, por ejemplo, dentro de estos proyectos, ¿no? Ya mañana, de hecho mañana viernes, cerramos la matrícula de este programa de políticas públicas. Iniciamos el lunes 16 y el 19 de marzo termina el programa, ¿no? Son 16 semanas de corrido y 2 semanas son libres a fin de año, por Navidad y año Nuevo, evidentemente. Y las clases, de hecho, eso no está creo en el curso, pero las clases van de lunes a sábado y son de lunes a viernes por la noche y los sábados en la mañana. ¿Sí? Entonces así van los horarios con este programa. ¿Qué tienen que hacer para matricularse? Entrar a este link de acá, que de hecho voy a aprovechar y dejarlo por el chat también, por si acaso ustedes quieren revisarlo. Es bit.ly especializados-clap, todo en minúscula, ahí se los dejo. Realizar un pago, el pago es de $400, en soles esto es aproximadamente 1.440 soles, ¿sí? Es un único pago por todo el programa, no hay ningún otro pago que hacer, ¿sí? Incluso, justo desde esta semana, ya que varios solicitaron esto, damos la opción de financiamiento, de fraccionamiento, perdón, del programa. Entonces se paga el 50% en la matrícula y el otro 50% en el segundo mes. ¿Sí? Una vez que se inscribieron, realizaron el pago, envían los documentos que solicitamos unas 3 cosas, un último certificado de estudios, ya sea de pregrado o de posgrado, si lo han realizado, un documento de identidad, puede ser DNI o pasaporte,
y también el comprobante de pago, ¿no? De la matrícula. Una vez que recibimos todo esto, lo verificamos y les damos la carta de aceptación del programa, y con eso ya son parte de esta cohorte del programa especializado en políticas públicas y gestión del desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen un resumen de todo lo que les acabo de comentar. Recuerden que pues hasta mañana estamos aceptando inscripciones, porque ya el lunes comenzamos con este programa. Sin embargo, los programas como este, tenemos dos más, un programa especializado en liderazgo y gestión social, que tiene que ver más con gestión de proyectos sociales, intervención social directamente, y un programa especializado en gerencia de organizaciones sociales. ¿Sí? Entonces todo el tema, digamos, es como un diplomado de administración, pero aplicado siempre a empresas sociales. Entonces vamos a hablar muchísimo más de lo que les comenté hace un rato. De hecho, también dato extra por ahí, yo soy profe de ese programa en planeación estratégica, así que espero verlos, ojalá algunos de ustedes por ahí. Estos programas ya llenaron sus cupos para la convocatoria de ahora. Sin embargo, para el próximo año, en enero o febrero, vamos a abrir nuevamente los tres. ¿Sí? Políticas públicas, liderazgo y gestión social, y también gerencia de organizaciones sociales, para que se puedan volver a inscribir si ustedes están interesados. ¿Sí? Y bueno, nuevamente con eso creo que ya completé toda la información que tenía para ustedes. No sé si de su parte hay alguna pregunta. Preguntas, comentarios, alguna cuestión que quieran saber. Bien, de todas maneras saben que ahí está mi correo en el chat, renzo.cuadra@clabedu.org. Así que cualquier cosa que deseen saber, por ahí estoy atento. También pueden buscar a CLAP en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como @claplatam. Perdón, en Facebook y en Twitter como @claplatam. Sí, si ponen CLAP o Centro Latinoamericano de Propósito en Facebook, también les aparecemos ahí inmediatamente. Y muy bien, creo que... genial, genial. Gracias, veo que ahí alguien les pasó el link de Instagram y de Facebook para que ustedes puedan seguirnos. Sí, no se olviden de seguirnos. De hecho, si están interesados también, los días viernes a las 6 de la tarde, empezando mañana, tenemos conversatorios que están súper interesantes, y de hecho cada viernes se transmiten en vivo por Facebook, y son conversatorios de temas varios. Mañana vamos a hablar precisamente de educación. La semana pasada estuve yo y hablamos sobre tecnología. La semana anterior hablamos sobre gestión del desarrollo, precisamente un tema ligado a este programa. Así que si quieren pues, seguirnos por ahí, estar en los espacios, están invitadísimos para que puedan acompañarnos los viernes. Y creo que con eso ya estamos. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Gracias, gracias. Muchas gracias, Renzo, por todo. Gracias a todos los que han participado de esta octava charla. Gracias por la Gracias a explicación. ti, Aralyn. Gracias a ustedes. Un gusto tenerlos por acá. Buenas noches, gracias. Buenas noches.